¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús fue tan duro con el siervo que no hizo nada con su talento? No lo golpeó. No lo robó. No lo traicionó. Simplemente lo enterró. Y por eso fue llamado siervo inútil. ¿Por qué tanto castigo por tan poca acción? Porque esa parábola no trata sobre dinero. Tampoco trata solo de responsabilidad. Es un mensaje oculto sobre el propósito, el valor del tiempo y la urgencia de actuar con lo que ya tienes. Y si entiendes esto hoy, podrías transformar para siempre la forma en que ves tus dones, tus decisiones y lo que haces cada día. Esto no es solo una enseñanza religiosa. Es una lección de vida. Y lo que revela tiene el poder de romper años de parálisis y miedo. Quédate, porque vas a descubrir una verdad que muchos han ignorado durante siglos. Una verdad que puede cambiar tu historia. La parábola de los talentos es, sin duda, una de las más conocidas en el Evangelio. Pero también es una de las más malinterpretadas. Durante años, muchos la han visto como una simple advertencia financiera o como una lección moral sobre ser productivos. Pero hay algo mucho más profundo escondido en esas líneas. En este video, vamos a analizar esta parábola con una mirada diferente. Vamos a desmenuzar su verdadero significado y conectarlo con principios del estoicismo y de la vida práctica actual. No como un sermón. No como una clase de teología. Sino como una herramienta para despertar tu potencial y romper con el miedo que te impide avanzar. Porque esta historia no trata solo sobre personas de hace 2000 años. Trata de ti. De lo que estás haciendo o no haciendo con lo que ya recibiste. Con tus capacidades, tus oportunidades, tus ideas, tu tiempo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué Jesús termina esta parábola con una frase tan fuerte. Y cómo esa frase puede ser una llamada urgente a no enterrar tu vida por miedo a equivocarte. Hoy te voy a mostrar por qué esta parábola puede ser una brújula para tomar decisiones. Y cómo entenderla de verdad puede ayudarte a dejar de postergar lo que sabes, en el fondo, lo que debes hacer. Antes de entrar de lleno en el análisis de esta parábola, hay algo que necesito que tengas presente. Hay una palabra específica en esta historia. Una palabra que la mayoría pasa por alto. Pero que lo cambia todo. Y si no entiendes lo que esa palabra realmente significa, es fácil malinterpretar todo el mensaje de Jesús. Más adelante en el video, vamos a descubrir esa palabra clave juntos. Y cuando lo hagamos, verás esta parábola con otros ojos. La parábola de los talentos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Jesús la cuenta como parte de una serie de enseñanzas sobre el reino de los cielos, pero, a diferencia de otras, esta tiene un tono más serio, más directo, incluso incómodo. Dice así: un hombre, antes de irse de viaje, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y al último, 1. A cada uno, según su capacidad. Luego se va. El primer siervo toma los 5 talentos y los multiplica. Gana 5 más. El segundo, con 2, también trabaja y obtiene 2 más. Pero el tercero, cava un hoyo en la tierra y esconde el talento. Cuando el Señor regresa, pide cuentas. Los 2 primeros rinden fruto y son elogiados. Escuchan las palabras que todos quisiéramos oír. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando llega el turno del último, él dice: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, así que tuve miedo y escondí tu talento. Y entonces ocurre lo inesperado. El Señor no le responde con comprensión o compasión. No le dice hiciste lo que pudiste. Lo llama siervo malo y negligente. Y le quita incluso lo poco que tenía. Ahora, detente un momento y piensa en esto. Este hombre no cometió un crimen. No mintió. No robó. No desperdició el talento en placeres o excesos. Simplemente no hizo nada. Y ese, precisamente, es el punto que muchas veces se pasa por alto. Jesús no está enseñando sobre pérdida. Está enseñando sobre omisión. Sobre las consecuencias de no actuar. Porque el siervo no falló por mala intención, falló por miedo. Y eso, en el contexto de esta parábola, es visto como una falta grave. Paremos aquí. Quiero que olvides por un momento todo lo que creías saber sobre esta historia.
Porque aquí no estamos hablando de dinero, ni de productividad, ni de eficiencia. Aquí estamos hablando de algo más serio. Estamos hablando de ti. Tú también fuiste creado con algo, con una idea, con una voz, con habilidades que no son casualidad. Y cada día que no haces nada con ellas, es un día en que estás enterrando tu propio talento. ¿Qué pasaría si la verdadera responsabilidad no fuera no fallar, sino no quedarte inmóvil? Para entender esta parábola de verdad, hay que ir más allá del significado literal. En la época de Jesús, un talento no era una habilidad como la entendemos hoy. Era una unidad de medida de gran valor. Se estima que un solo talento equivalía al salario de 15 a 20 años de trabajo. Pero Jesús no estaba enseñando economía. Estaba usando esa imagen para transmitir algo más grande. Algo espiritual. Algo interior. Ese talento representa todo aquello que Dios ha depositado en ti. Tus dones. Tus recursos. Tu tiempo. Tus oportunidades. Tu conciencia. Tu historia. Tus experiencias. Incluso tus heridas. Y aquí es donde entra una idea poderosa del estoicismo. No podemos controlar lo que se nos da, pero sí somos totalmente responsables de lo que hacemos con ello. Epicteto lo dijo de forma clara. Dios confía en ti, no con oro o plata, sino con algo mucho más valioso, con el dominio de ti mismo. El cristianismo nos recuerda que somos administradores de lo que se nos ha confiado. El estoicismo nos enseña a actuar con virtud y responsabilidad, sin excusas ni autoengaño. Cuando unes ambas ideas, entiendes que el verdadero peligro no está en fracasar, sino en renunciar a actuar por miedo. Y ahí está el corazón de esta parábola. El problema no fue tener poco. El problema fue no usarlo. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué el tercer siervo tuvo tanto miedo? ¿De dónde salió ese temor tan paralizante si su amo no lo había castigado antes? ¿Por qué imaginó un juicio severo si no había señales previas de dureza? Hay una razón muy humana detrás de esa reacción. Y es mucho más común de lo que piensas. En unos minutos vamos a analizar esa raíz emocional. Y cuando lo hagamos, te vas a dar cuenta de que, en el fondo, ese tercer siervo no era débil. Era como muchos de nosotros. Hay algo que muchas veces no queremos admitir. Y es que la mayoría de nosotros no fracasamos por intentar. Fracasamos por esperar demasiado. Esperamos el momento perfecto. Esperamos sentirnos listos. Esperamos que alguien nos confirme que sí, que lo que llevamos dentro vale la pena. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Los años se acumulan. Las oportunidades se enfrían. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir como ese tercer siervo. Con miedo. Con excusas justificables. Con historias bien contadas que nos explican por qué aún no hemos hecho nada con lo que tenemos. Pero lo más doloroso es que a veces ni siquiera es miedo al fracaso. Es miedo a ser responsables de nuestra grandeza. Porque si das el paso y te va bien, ya no tendrás a quien culpar. Ya no podrás esconderte tras la frase algún día. Y aquí es donde entra el precio silencioso de no actuar. Un precio que no se paga con dinero. Se paga con remordimiento. Con insatisfacción. Con ese vacío interno que te dice, pudiste haber hecho más, pero no lo hiciste. Y la parábola lo muestra con claridad. Al siervo no se le castiga por destruir el talento. Se le castiga por no usarlo. Y aquí es donde tú y yo tenemos que hacer una pausa y preguntarnos en serio. ¿Qué talento estoy enterrando ahora mismo? ¿Qué idea he tenido por años, pero nunca he empezado? ¿Qué palabra, qué arte, qué ayuda, qué servicio me fue dado para compartir, pero lo he mantenido escondido? Tú lo sabes. No necesitas más cursos, ni más señales. Solo necesitas actuar. Porque el silencio también es una elección. Y no actuar también es una respuesta. Detente un segundo. Respira. Sé que esto puede sentirse pesado, incluso incómodo. Pero este es el punto exacto donde muchos se detienen y abandonan. Aquí te lanzo un desafío directo. No permitas que el miedo te paralice un segundo más. Lo que te separa de una vida con propósito no es talento, ni suerte, ni grandes recursos. Es simplemente esa decisión de empezar ahora.
Así que si hasta aquí te ha llegado este mensaje, dale un like y escribe en los comentarios qué talento tienes enterrado o qué miedo te ha detenido. Porque aquí no estamos solos. Estamos para despertar juntos. Ahora, antes de cerrar, recordemos algo que mencionamos al principio, aquella palabra clave que puede cambiar por completo la interpretación de la parábola. Esa palabra es capacidad. Jesús no entregó talentos al azar. Los dio según la capacidad de cada uno. Eso significa que no se espera de ti más de lo que puedes dar, pero sí que des lo mejor que tienes dentro. No se trata de ser perfecto, ni de competir con otros. Se trata de actuar con lo que tienes, en el momento que tienes. El tercer siervo no usó su talento porque temía a su amo, pero también porque subestimó su propia capacidad. Y esa es una trampa en la que caemos todos, pensar que no somos lo suficientemente capaces para tomar riesgos o para empezar. Pero hoy te recuerdo, eres capaz. Más de lo que imaginas. Así que haz este compromiso contigo mismo. No más talentos enterrados. No más sueños aplazados. No más miedo paralizante. Empieza hoy. Con lo que tienes. Con lo que eres. Si este video te ha resonado, no olvides darle like para que más personas puedan escucharlo. Comparte en los comentarios cuál será el primer paso que vas a dar para usar tu talento. Y suscríbete si quieres seguir creciendo juntos en este camino. Recuerda, la vida que quieres está del otro lado de la acción. Tus talentos no son un regalo para guardarlos, sino una responsabilidad para hacer brillar el mundo.